esto nos tiene que permitir pensar y conversar sobre muchas otras cosas. Nos va a parecer bárbaro, por ejemplo, un hecho como el de sacrificar a una persona y al mismo tiempo después comerse parte de su cuerpo en este canibalismo de carácter religioso. Sin embargo, tenemos que pensar que en la propia práctica de la misa hoy en día lo que se está diciendo es que se come el cuerpo de Cristo. Ustedes dirán, bueno, eso es simbólico. Bueno, acá también vamos a ver cómo, o ustedes lo podrán observar claramente en los textos, cómo los autores y la autora trabajan justamente la simbolización o lo que significa el mito en relación, perdón, el rito en relación al mito. Y bueno, aquí también hay una puesta en práctica cada vez que el sacerdote dice que va a comer que va a comer el cuerpo de Cristo, que es a partir de la materialización de otro objeto que se ha transformado en otra cosa, pero que en última instancia está hablando de ese sacrificio, que es el sacrificio del Hijo en pos de la humanidad. Entonces, estas supuestas religiones tan diversas o paradigmas tan diferentes en relación a la organización de una sociedad y sus elementos simbólicos, en realidad no es tan disímil como lo podríamos pensar, o si lo es, muchos de los marcos o de los parámetros en los cuales justamente esto se enmarca tienen muchos puntos de contacto. Sin ir más lejos, pensemos en lo tremendo que debe haber sido ese choque cultural para un mexica del siglo XVI que se enfrenta a un sacerdote que le dice que su religión está mal y que los sacrificios humanos estaban mal y que sus dioses están mal, y le presenta justamente una cruz con un ser humano que está siendo martirizado y que se sacrifica para la resurrección o para la salvación del mundo. O sea, imaginemos esto, ¿no? Y para quienes hayan leído los textos o los vayan a leer, entenderán esta idea también del matar para vivir, y cómo esta muerte de este Jesucristo es para revivir o para salvar, muere para resucitar y salvar así a la humanidad. Entonces, esos puntos que muchas veces los tenemos tan naturalizados para aquellos que han sido formados en la religión católica, pero que están además muy presentes en nuestra sociedad, muchas veces nos tapan o nos velan, o nos aparece un velo por esa propia naturalización, y nos aparece un fuerte rechazo hacia otras instancias. Entonces, la idea de los sacrificios humanos en la sociedad prehispánica fue obviamente un objeto de rechazo, en algunos puntos de silencio, es decir, era un tema que, bueno, convenía no tocarlo, analizar otros aspectos. Eh, Durante mucho tiempo muchos investigadores propios, inclusive mexicanos, digamos, tratando de reivindicar ese pasado glorioso, imperial, entre comillas, pero con esta especie de mácula o mancha que era el tema de los sacrificios. Aparecen comparaciones, muchas veces relativistas, sobre otras sociedades. Eh, pero en sí, como para ponernos un poco más ya en tema, el sacrificio, como propiamente lo señala el sentido de la propia palabra, es el acto de sacrificar y de convertir un ser humano, o en todo caso un animal, porque también hay sacrificios animales, en un medio de comunicación con el mundo del más allá, es decir, con lo sagrado. A partir de la destrucción, es decir, de la muerte de ese objeto viviente, se pone en contacto con ese otro mundo que se intenta, eh, con el cual se intenta comunicar. Entonces el sacrificio humano, específicamente en Mesoamérica, está documentado de manera bastante desigual. Hay indicios de que es una práctica extendida en toda esta macroárea y digamos, con mucha profundidad histórica. Lo que puede haber variado son las formas, y lo que puede haber variado es eh, la magnitud de esos sacrificios humanos, ¿sí? Pero el sacrificio humano está presente prácticamente en todas las sociedades antiguas, y en el caso americano está presente en la mayoría de los pueblos indígenas prehispánicos, con distintas características, ¿no? Obviamente, pero sí lo que aparece muy claro para el caso mesoamericano es que la práctica sacrificial de humanos está documentada desde, al menos en el caso mesoamericano, desde el postclásico. Perdón, está más documentada en el postclásico, pero que al menos desde el preclásico o el clásico ya hay indicios
de que se producían estas prácticas. Por supuesto, como decía, no con la magnitud, ni la cantidad, ni la fastuosidad que tal vez alcanzó en el último periodo, en la última etapa, que es la que nosotros estamos viendo, que es el posclásico mexica. Para el preclásico y el clásico, eh, el estudio del sacrificio humano tiene que conformarse con los datos que va a proporcionar la arqueología y en algún sentido la iconografía. Es decir, datos o restos materiales que permitan encontrar de alguna manera formas para estudiar esto. Ahora, también en los relatos míticos y en determinadas formas rituales de México, del centro de México, también del área maya, pero bueno, se puede entender la ideología del sacrificio humano y entonces tratar de desentrañar los distintos niveles de significación que tiene esta práctica. Como plantea Joana Broda, en la base de toda práctica sacrificial está esa noción que es la noción de deuda, es de que se debe la vida y que se hace todo lo posible para vivir. Se le debe la vida justamente a esos creadores y si llega el caso hay que volver a entregársela, ¿no? Entonces se reconoce la deuda y si se necesita pagar, se paga hasta con la vida misma. Pero también hay otras formas, obviamente ritualizadas, de entregar ofrendas hacia esas deidades, ¿no? Pero la obligación de pagar hasta con la propia vida o con sangre era, digamos, una creencia extendida y naturalizada también. Una característica que va a aparecer muy fuertemente, en especial en los textos de Erheim, pero claramente en el texto de Johanna Broda, está en su título, es hacer foco en el templo mayor y la materialización, simbolización que permite este sitio, que es además no solamente un sitio de adoración, un sitio pensado para adorar a los dioses, sino que asimismo es el ámbito propicio para el sacrificio humano. No es el único, pero es el ámbito en donde además se realizan estas puestas en escena, ¿no? Estas performances, podríamos decir en términos de hoy, donde se produce el sacrificio humano, pero donde además hay una serie de elementos rituales donde se convoca al pueblo, donde hay una fiesta, donde participan distintos dignatarios, no solamente inclusive del mundo mexica, sino también de sus aliados, de los pueblos conquistados y también de los enemigos, como plantea claramente Broda en su texto. Como el templo mayor además aparece como un lugar que se erigió en un sitio aparentemente sagrado, había ciertos elementos, ciertas connotaciones que tenían que ver, ya en su momento se planteó esta idea, ¿no? Cuando se habló de Teotihuacán o también cuando se habló de Tula, la idea de que exista algún curso de agua, tal vez un manantial o algún elemento que apareciera como sobrenatural y diera la pauta para erigir algún tipo de adoratorio. Esto no podía mudar rápidamente y a medida que fue creciendo el poderío, digamos, de los mexicas, fue obviamente tratando de plasmarse en una construcción cada vez mayor, pero que no se producía en otros sitios, sino que se iba solapando, se iba, digamos, todas ellas más o menos con una misma característica, de una pirámide truncada, con una serie doble de escalinatas, con dos puntos ahí que no sé cómo llamarlos, los autores generalmente denominan como capillas, pero bueno, ahí se nos mezcla un poco el tema religioso católico, pero bueno, que tiene que ver además con cierta dualidad en la concepción del mundo, de la naturaleza, de los ciclos vitales, que aparecen entonces desarrollados ahí. Esta sería una especie de maqueta de reconstrucción, por un lado, o sea, de lo que sería el elemento central, el recinto ceremonial, ¿no? De Tenochtitlan. Esta sería Tenochtitlan, ubicada en el lago. Sabemos que es una ciudad lacustre, ubicada en el medio de un lago. Todo eso ya evidentemente lo hemos visto. Y con calzadas que unían digamos, a la costa del lago, o sea, que a la tierra firme, podríamos mencionar. Y el elemento
está ubicado en el centro. Esta es la zona ampliada en donde estarían presentes muchos de los recintos, o sea, este sería el recinto ceremonial y muchos de los sitios sagrados o vinculados con la religión para el mundo Tenochca.